Hola a todos. Ha logrado pedir prestada una suma de dinero muy grande, tan grande que llegó a creer que, con solo esforzarse un poco más, Huyen y Maya podrían recomprar este terreno, construir una casa nueva y empezar de nuevo una vida tranquila. Pero justo cuando la esperanza acababa de encenderse, llegó una sorpresa inesperada. La dueña del terreno apareció. No para cerrar el trato que había prometido antes, sino para dar una nueva cifra, una cifra que hizo que todos los cálculos de D se derrumbaran en silencio. El precio del terreno se había disparado de forma anormal. El dinero que D consiguió a costa de su dignidad, de bajar la cabeza una y otra vez para pedir ayuda, ahora solo alcanza para la mitad de lo que la dueña está pidiendo. ¿Por qué subió el precio de repente? Hay alguien detrás manipulándolo todo. Si compran este terreno, D y Huyen tendrán que cargar con una deuda que no saben cuándo podrán pagar. Pero si esperan a que el gobierno les asigne un terreno, la dueña no va a esperar. Huyen y Maya podrían ser expulsadas del lugar que hoy llaman hogar cualquier día sin previo aviso. Entre dos opciones llenas de riesgo, D y Huyen están frente a la decisión más difícil que han tenido hasta ahora. Aceptar perder su hogar y esperar una esperanza frágil por parte del gobierno. Y lo más importante, ¿le queda algún otro camino que Huyen aún no conoce? La respuesta podría cambiar el destino de toda esta pequeña familia. D regresó cuando el día ya caía por completo hacia el atardecer. El cielo rojo oscuro cubría el camino de tierra frente a la casa, trayendo consigo el frío suave del viento de la tarde. Su sombra se alargaba sobre el suelo. Se le veía más delgado que antes, caminaba despacio pero con firmeza, como si cada paso cargara algo muy pesado. En su mano llevaba una vieja bolsa de tela. La correa estaba gastada, el color deslavado parecía no valer nada. Pero dentro estaba toda una apuesta de su vida. La puerta se abrió despacio. El chirrido de la bisagra rompió el silencio de una casa ya acostumbrada a callar. Huyen estaba en la cocina. Al oír el ruido se dio la vuelta. Su mirada se quedó fija por un instante. D no dijo nada. Entró en silencio y dejó la bolsa sobre la mesa. ¡Thump! El sonido seco hizo que el corazón de Huyen diera un salto. Miró la bolsa, luego lo miró a él. Sin saber por qué, una inquietud vaga empezó a crecerle por dentro. Esa sensación tan conocida de meses llenos de esperanza y luego derrumbes. ¿Qué trajiste?, preguntó Huyen con cautela. D seguía en silencio. Abrió el cierre. Aparecieron varios fajos de dinero, atados con ligas, ordenados con un cuidado casi extraño. Huyen se quedó paralizada, no por alegría, sino por miedo. Dio medio paso atrás, apretando el borde de su ropa sin darse cuenta. ¿De dónde sacaste ese dinero? Su voz empezó a temblar. No era enojo, era una preocupación que le cerraba el pecho. D tragó saliva. No me digas que fuiste a pedir dinero a esos lugares. El aire en la habitación se volvió pesado de repente. D levantó la mirada. En sus ojos pasó una sombra como si hubieran tocado su mayor temor. ¿Quién crees que soy?, preguntó en voz baja con un tono más grave. Huyen no respondió. Miró el dinero como si fuera un arma de doble filo. No necesito dinero así, dijo con la voz quebrada. Prefiero perder la tierra, perder la casa, antes que verte metido en caminos oscuros. El silencio se alargó. D apretó los puños. Las venas se marcaron en sus muñecas delgadas. No hice eso, lo juro. Huyen lo miró de frente. En sus ojos había dolor y desconfianza. Entonces dime, ¿de dónde salió este dinero? D respiró hondo como reuniendo todo su valor. Pedí prestado. El corazón de Huyen pareció caer al vacío. Pero, continuó él, fue a gente conocida, amigos, familia. Personas a las que ayudé antes y también a quienes nunca me atreví a pedirles nada. Bajó la cabeza. Cada billete aquí es sudor, paciencia y mucho sí después de bajar la cabeza una y otra vez. Huyen no pudo decir nada. D levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero intentaba mantenerse firme. Puso la mano sobre la bolsa. Cambie mi orgullo por esto. El silencio pareció romperse.
Huyen se acercó. Sus manos temblorosas tocaron el borde de la bolsa y enseguida se retiraron como si temiera que todo desapareciera. «De verdad, lo lograste», susurró. D asintió. Una sonrisa cansada pero extrañamente aliviada apareció en su rostro. «Es suficiente. Suficiente para comprar de nuevo el terreno y construir una casa nueva». En ese momento, Huyen no lloró. Se sentó lentamente en la silla. Se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaron no por dolor, sino porque después de tantos meses al límite, por fin veía una salida. D se quedó de pie. No se atrevió a acercarse. Solo miró en silencio a la mujer que había caminado con él a través de tantas tormentas. Desde ese día la casa pareció llenarse de vida otra vez. Huyen ya no estaba tan callada. Su mirada dejó de perderse. Pequeñas sonrisas comenzaron a regresar tímidas pero reales. Ese mediodía la luz del sol entraba suavemente por la ventana. Huyen estaba sentada a la mesa sosteniendo la mano de Maya, enseñándole con paciencia cada letra. Ma, leyó Maya con claridad y soltó una carcajada al hacerlo bien. Huyen acarició la cabeza de su hija. Sus ojos estaban llenos de amor, una luz que hacía mucho tiempo no se permitía mostrar. En ese momento, D apareció en la puerta. Se apoyó en el marco y observó a madre e hija durante un rato, como si temiera que al hablar esa escena tranquila se rompiera. «Maya», dijo con voz suave, «¿quieres que el tío D te lleve a pasear?» Maya levantó la cabeza de golpe. Los ojos le brillaron. Sí, gritó y abrazó a Huyen. Maya quiere que el tío D lleve a mamá, Huyen y a Maya al parque. La frase inocente dejó a D inmóvil. Miró a Huyen. Sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Ambos entendieron lo mismo. Estaban soñando con un día normal sencillo como cualquier otra familia. Pero en lo más profundo del corazón de Ye, esa alegría seguía acompañada de una preocupación silenciosa. Porque él sabía una cosa: cuando todo apenas empieza a calmarse, el destino rara vez deja a las personas en paz por mucho tiempo. El parque esta tarde estaba más concurrido de lo habitual, no de una forma ruidosa o agobiante, sino de esa multitud tan cotidiana, risas de niños, voces mezcladas, sonidos que se funden en un fondo familiar sorprendentemente tranquilo. Huyen caminaba despacio. Hacía muchísimo tiempo que no se permitía ir así de lento. Hoy cada paso se sentía más ligero, como si sus hombros delgados por fin se hubieran liberado de una carga invisible que la había oprimido durante meses. Unos pasos más adelante, Maya corría dando saltitos, su vestido pequeño ondeando con el viento. De repente se giró, abrió los brazos y sonrió con todo el rostro iluminado. «Tío D, mamá Huyen, vengan con Maya». La niña tomó una mano de Huyen y con la otra agarró la de D. 3 manos unidas formando un pequeño círculo. Un círculo sencillo, pero tan cálido que hizo vibrar suavemente el corazón de Huyen. Ella bajó la mirada. La mano de Maya era pequeña, suave, aferrada a la suya, como si soltarla significara que todo podría desaparecer. Y la mano de D, áspera, cálida, estaba del otro lado en silencio, pero firme como un apoyo constante. Huyen sonrió sin darse cuenta. No era una sonrisa forzada para ocultar el cansancio. No era una sonrisa para tranquilizar a los demás. Era una sonrisa real. Una sonrisa que ella misma creía haber perdido en algún punto entre tantos meses de preocupación constante. Maya los arrastró por los senderos del parque. Le mostró a Huyen un gorrión posado en una banca con la cabecita inclinada curioso. Luego tiró de la mano de D y señaló al pie de un árbol donde una flor silvestre se escondía entre el pasto verde. «¿Es bonita, tío D?», preguntó Maya llena de emoción. D asintió y sonrió levemente. «Es bonita». Maya estalló en risas cuando una ráfaga de viento levantó su vestido. Su risa clara se expandió por el aire del atardecer. «Más adelante, nuestra casa también tendrá muchas plantas». «Sí, mamá», lo dijo con total naturalidad, como si nuestra casa fuera algo obvio. Huyen se detuvo un instante. Se agachó para mirar a su hija. «¿Sí?».
Asintió suavemente. Nuestra casa tendrá un jardín. ¿Qué flores quieres plantar, Maya? Maya pensó durante un buen rato, frunciendo el ceño con una seriedad encantadora. Luego sonrió radiante. Plantar flores, para que el tío D y mamá Huyen sonrían todos los días. Una frase inocente, pero suficiente para derretir el corazón de Huyen. Ella apretó suavemente la mano de su hija con los ojos humedecidos. Las lágrimas no cayeron, solo se quedaron en silencio en las comisuras de sus ojos. D caminaba a su lado en silencio. No hablaba mucho, solo escuchaba, solo observaba. Observaba a Huyen viviendo de verdad el presente sin miedo, sin defensas. Observaba a Maya despreocupada, como si nunca hubiera conocido la pérdida ni entendido lo que es la carencia. Un rato después, Maya corrió hacia los columpios. «Tío D, empújame alto, alto». D se inclinó y extendió los brazos para ayudarla. Con cada empujón, Maya reía a carcajadas, su risa clara mezclándose con la de otros niños por todo el parque. Huyen se sentó en una banca cercana. Se recostó un poco hacia atrás y cerró los ojos por un momento. La brisa rozó su mejilla, llevando consigo el olor del pasto fresco y el calor suave del sol que aún quedaba. Escuchaba la risa de su hija, los pasos de la gente que pasaba. Todo era muy normal, pero para Huyen, esa normalidad era algo que había esperado durante demasiado tiempo. ¿La paz se siente así?, se preguntó en silencio. Cerca de los columpios, D seguía detrás de Maya, pero su mirada no estaba del todo ahí. En medio de ese momento que parecía perfecto, una sensación conocida se despertó de repente en su pecho. La sensación de estar siendo observado. De una mirada fija demasiado insistente. D alzó la vista y miró alrededor. A lo lejos, cerca de una fila de árboles, había un hombre apoyado en la baranda. No sonreía, no hablaba con nadie, solo estaba ahí. Su mirada estaba dirigida hacia ellos. Cuando sus ojos se cruzaron, el hombre giró de inmediato la cabeza. Fingió mirar el teléfono. Luego se alejó despacio como si nunca hubiera prestado atención a nada. El corazón de D se tensó. No dijo nada. No quería romper ese momento tan raro y precioso. No quería que Huyen y Maya cargaran ni una sola sombra de preocupación. Maya corrió hacia él y abrazó sus piernas. «Tío D, Maya está cansada». D se agachó y la levantó en brazos. «Si estás cansada, nos vamos a casa». Huyen se levantó y se acercó. Maya apoyó la cabeza en el hombro de D con una mano aún aferrada a la de Huyen. Los tres volvieron a caminar juntos, pasos lentos mezclándose con la luz del atardecer que poco a poco se apagaba. Huyen levantó la vista al cielo, por primera vez en mucho tiempo. En su corazón ya no estaba el miedo al mañana, sino la esperanza. Y D, aunque seguía sonriendo, en lo profundo de su mirada una alerta silenciosa había despertado, porque él sabía para proteger esta paz. ¿A qué tendría que enfrentarse más adelante? ¿Qué más tendría que sacrificar para proteger a Huyen y a Maya? ¿Y podrá esta pequeña familia conservar de verdad ese día normal con el que siempre ha soñado? A la mañana siguiente, la cocina estaba sumida en una luz pálida del amanecer. No era la luz clara y fresca de un nuevo día, sino una luz tenue a medias, como si aún no hubiera decidido quedarse o irse. La ventana estaba entreabierta. El viento entraba trayendo el olor de la tierra seca del patio, el aroma del pasto que aún quedaba del sol de la tarde anterior. Pero nada de eso. Era suficiente para disipar el peso que oprimía el pecho de D. Sobre la vieja mesa de madera, una hoja de papel yacía inmóvil, sin título, sin firma, solo un número. Y aún así, eso bastaba para asfixiar cualquier cálculo. D la había mirado durante mucho tiempo. Con solo verla lo entendió de inmediato. El precio del terreno había subido. No era un pequeño aumento para poner dificultades. No era un precio que dejara margen para negociar. Era una cifra puesta con un mensaje muy claro. O compras o te vas. D exhaló despacio. Un suspiro muy leve, tan leve que si el lugar hubiera estado un poco más ruidoso, habría desaparecido al instante. Pero en esa cocina silenciosa, ese suspiro cargaba todo el cansancio del camino recorrido.
el dinero que acababa de conseguir prestado, aunque lo pusiera todo, aunque no guardara ni una sola moneda, apenas alcanzaría la mitad del número escrito en ese papel. Dee arrastró una silla y se sentó. La vieja silla de madera crujió suavemente como si también se quejara por tener que soportar otra carga conocida. Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos con fuerza. Su mirada se detuvo en una pequeña grieta en la superficie de la mesa. Una grieta que llevaba allí desde hacía mucho tiempo. Quizás incluso desde antes de que él llegara a esa casa. No era grande. Nadie le prestaba atención, pero estaba ahí, en silencio, extendida, como sus vidas. En su cabeza empezaron a aparecer posibilidades, caminos, opciones, y una por una, él mismo las descartaba. Comprar el terreno. Si compraban, tendrían una casa. Huyen ya no se sobresaltaría cada vez que escuchara un coche detenerse frente a la puerta. No habría más noches girada hacia la pared calculando en silencio. No más preguntas que no se atreven a decirse en voz alta. Maya tendría un lugar al que llamar hogar de verdad. No un vivimos de momento, no un algún día nos iremos. Pero ¿cuál era el precio? Deudas, una sobre otra. Préstamos que no sabían cuándo terminarían de pagar. Un solo tropiezo, un solo error al no poder reaccionar a tiempo, y arrastrarían a toda la familia con ellos. Esperar a que el gobierno les asignara un terreno. Ya había presentado la solicitud. Había ido y venido incontables veces. Había escuchado respuestas tan repetidas que podía recitarlas de memoria. Hace falta tiempo. Se va a revisar. Espere un poco más. Lo entendía. De verdad lo entendía. Pero el tiempo era algo que ya no tenían. La dueña del terreno no esperaría, no por Maya, no por nadie. Un día, una semana, o incluso solo unos pocos días más. Ella podría volver. Ese pensamiento le apretó el corazón. Miró hacia el patio. El sol de la mañana ya iluminaba el suelo conocido, el lugar donde Maya solía sentarse a dibujar, donde Huyen tendía la ropa. Sin querer imaginó una escena que no se permitía pensar. Huyen de pie en medio del patio, las cosas empacadas a toda prisa, intentando mantenerse tranquila frente a su hija. Maya levantando la vista y preguntando con voz inocente, ¿a dónde se va nuestra casa, tío? Descerró los ojos. No, eso no, nunca. No con ellas, no con Maya. Unos pasos muy suaves sonaron detrás de él. De no seguirlo. Pero lo sabía. Huyen estaba en el umbral de la cocina desde hacía un rato. No habló, no quiso asustarlo. Miró su espalda, miró esos hombros tensos, esa postura inmóvil, y lo entendió. Huyen no preguntó por la cifra, no preguntó por el papel, no preguntó qué pensaba hacer. Solo dijo en voz baja, no te presiones tanto. Una frase sencilla, sin reproches, sin súplicas, pero que le dolió a Dee más que cualquier acusación. Se giró intentando sonreír, esa sonrisa conocida que siempre usaba para tranquilizar a los demás. Estoy bien, pero él mismo sabía que era una mentira. Maya salió corriendo de la habitación descalza, haciendo sonar sus pasos sobre el suelo. Abrazó con fuerza la pierna de Dee. Tío Dee está triste. Dee se agachó y acarició la cabeza de la niña. El cabello suave bajo su mano le hizo doler el pecho. No, solo estoy pensando. Maya inclinó la cabeza, pensó un momento y dijo muy seria, cuando termines de pensar, acuérdate de sonreír. Ayer prometiste llevar a Maya a pasear otra vez. Esas palabras inocentes fueron como un cuchillo suave pero profundo. Dee asintió, la atrajo hacia su pecho y la abrazó con fuerza. En ese instante, una pregunta resonó con claridad en su mente. ¿Habrá otro camino que no implique apostar todo el futuro? La mirada de Dee se dirigió lentamente hacia el patio. El viento movía la cerca, la madera vieja crujía. Una mañana muy normal, pero él sabía que estaba frente a una decisión capaz de cambiarlo todo. Y en algún lugar muy dentro de su corazón, una opción peligrosa empezaba a tomar forma. No era clara, aún no tenía contornos, pero brillaba lo suficiente como para que no pudiera ignorarla. ¿Qué camino elegirá Dee? ¿Esa decisión salvará a su familia?
o los arrastrará a un nuevo abismo, y si la paz tiene un precio, ¿hasta dónde estará dispuesto a pagar de